En este video les voy a hablar de la implementación del protocolo Modbus sobre TCP/IP. Vamos a tener dos dispositivos, nuestro dispositivo Arduino, que va a ser el servidor, y nuestra tarjeta ESP32, que va a ser el cliente. Podemos usar ya sea la ESP32 o la ESP8266. Con cualquiera de las dos pues funciona nuestra implementación. En este caso, para el Arduino, para poderlo conectar a la red Ethernet, usamos el Shield, que trae el conector para la entrada de cable de red. Y pues la SP32 sabemos que se conecta a la red de Ethernet mediante Wi-Fi. Entonces en nuestro dispositivo Arduino vamos a estar implementando lo que es el servidor, y en nuestra SP32 vamos a implementar lo que es el cliente. Haciendo una analogía con la implementación Modbus sobre la línea serial, el cliente es el dispositivo maestro y el servidor es el dispositivo esclavo. Entonces el cliente va a hacer peticiones al servidor y el servidor va a responder las peticiones al cliente. Esta implementación del protocolo Modbus sobre TCP/IP sigue el modelo de comunicación cliente-servidor, y pues nuestros dos dispositivos van a estar conectados a una red de Ethernet TCP/IP y se van a comunicar mediante solicitudes y respuestas. Solicitudes desde el cliente al servidor y las respuestas pues del servidor hacia el cliente. Y así es, estos son los dos dispositivos que vamos a ocupar. Entonces pasemos ahora a la explicación del código y de las tramas para el protocolo Modbus sobre TCP/IP. Comenzaré explicando el código del servidor Modbus, haciendo la analogía con Modbus serial. Este sería el código para el dispositivo esclavo. Este código muestra la implementación del protocolo de comunicaciones Modbus sobre TCP/IP y se implementan las siguientes funciones para el servidor. Tenemos desde el código de función número 1 hasta el código de función 6. Implementamos las funciones para leer bobinas, leer entradas discretas, leer registros de retención, leer registros de entrada, escribir el valor de una bobina o escribir el valor de un registro. Estas funciones fueron programadas siguiendo los diagramas de flujo contenidos en el documento de especificaciones del protocolo Modbus, que es proporcionado por modbus.org. Aquí dejo el link por si alguien quiere checar el documento. La tarjeta Arduino 1 se comunica con el Shield de Ethernet usando el bus SPI. Por tanto, el primer include corresponde a la librería SPI. Después vamos a agregar la librería Ethernet. La librería Ethernet se usa para manejar el Ethernet Shield, que implementa la pila de protocolos TCP/IP, y dentro de nuestro Arduino vamos a implementar el protocolo correspondiente a la capa de aplicación, que en este caso es el protocolo Modbus. Como sabemos, todo dispositivo cuenta con entradas discretas, salidas discretas o bobinas, y registros de entrada y de salida. Estas cuatro tablas de datos forman el modelo de datos Modbus. Modbus basa su modelo de datos en esta serie de tablas que tienen las siguientes características. La primera tabla, entradas discretas, son objetos de un solo bit. La segunda tabla son bobinas, que son objetos de un solo bit, pueden ser de lectura o escritura. Los registros de entrada, que son de palabras de 16 bits, únicamente se pueden leer. Y los registros de retención, que son palabras de 16 bits que se pueden leer y escribir. Entonces, siguiendo el modelo de datos Modbus, declaramos el número de elementos para cada una de las tablas de datos. Vamos a definir 8 elementos para cada una de las tablas primarias. Tenemos 8 registros de retención, 8 bobinas, 8 entradas discretas y 8 registros de entrada. Ahorita por el momento para la implementación pues estamos manejando solo 8. Pero si queremos tener otro número más grande de bobinas, de registros, pues podemos modificarlo de acuerdo a cómo se requiera. Después definimos una enumeración para manejar los códigos de función, para que en lugar de usar el código de función de forma numérica usemos un descriptor de la acción que va a realizar cada uno. Por ejemplo, el código de función 1, que se usa para leer las bobinas. Dentro de nuestra librería Ethernet
vamos a tener dos clases importantes. La primera es la clase servidor, la clase server, y la segunda es la clase cliente, que es la clase client. Entonces lo que hacemos primero es crear un servidor que escuche las conexiones entrantes en el puerto especificado. En este caso pues es el puerto 502, este es el puerto designado para el protocolo Modbus TCP. Después vamos a crear un cliente. Este va a ser usado para manejar los bytes de datos disponibles para lectura. Antes de iniciar el servidor es necesario iniciar la comunicación TCP/IP. Para iniciar la comunicación TCP/IP se necesita definir los parámetros como la dirección MAC, que vemos aquí, que la definimos. La dirección IP, que en este caso es una dirección IP fija. La dirección de la puerta de enlace y la dirección de la máscara de subred. Se asignó al servidor una dirección IP fija. Por medio de esta dirección y del número de puerto el cliente va a poder conectar con él. Después lo que hacemos es declarar la variable fc, la cual tendrá asignada el valor del código de función. Después declaramos el arreglo ADU, en el cual vamos a almacenar los bytes de la trama de solicitud enviada por el cliente Modbus, o haciendo la analogía con serial, sería el maestro Modbus. Va a almacenar 260 bytes como máximo. Después agregamos los encabezados de las funciones que vamos a utilizar. Agregamos las variables que vamos a utilizar en el procesamiento de la solicitud. Ya a la hora de explicar las funciones vamos a ver para qué se usa cada una de las variables. Después iniciamos las tablas de datos del dispositivo. Los registros de retención son de 16 bits, así que los declaramos de tipo int o tipo entero, ya que este tipo de datos es de 16 bits o de una palabra. Declaramos también los registros de entrada, igual son de 16 bits, por tanto los ponemos de tipo int. Declaramos las bobinas. En un PLC estas bobinas corresponden a interruptores de salida. Su valor es de tipo booleano, dado que su estado se representa con 1 cuando están en on o encendido, o 0 cuando están en off, apagado. Y por último declaramos las entradas discretas. Estas igual tienen dos estados, ya sea on u off, encendido o apagado, y también vamos a declararlas de tipo booleano. En la función setup o en la función begin inicializamos la librería Ethernet y los ajustes de red. Esta recibe como parámetros la dirección MAC, la dirección IP fija, la dirección de la puerta de enlace y la máscara de subred. En la siguiente línea, con la función begin, vamos a decirle al servidor que comience a escuchar las conexiones entrantes. Después vamos a declarar el pin 1 y 5 como salidas. El pin 1 estará vinculado a la bobina número 2 y el pin 5 al registro de retención número 6. Por tanto, cualquier cambio de valor en estos elementos se va a ver reflejado a la salida de estos pines. Inicializamos el valor de registros, bobinas y entradas discretas para fines de lectura. Inicializamos acá la bobina en posición 0, la bobina en posición 7. Inicializamos el valor de algunos registros y de entradas discretas para que cuando hagamos operaciones de lectura podamos comprobar que realmente tienen estos valores. Antes de seguir con la descripción del código, pues es importante describir los campos de la trama Modbus TCP, cómo se conforma. Esto para poder entender cómo se procesa la trama de solicitud y cómo se conforma la trama de respuesta de acuerdo al código de función que esté solicitando el dispositivo maestro o en este caso el cliente. Entonces pasemos a la explicación de las tramas. Pues ahora veamos cómo se conforma la trama Modbus. El protocolo Modbus define una simple unidad de datos de protocolo llamada PDU. Esta es independiente de las capas de comunicación subyacentes. El mapeo del protocolo Modbus en buses o redes específicos puede introducir algunos campos adicionales a la unidad de datos de aplicación, la ADU. El cliente que inicia una transacción Modbus construye la unidad de datos de aplicación Modbus. El código de función va a indicar al servidor qué tipo de acción realizar.
Podemos ver en la imagen que la PDU se va a conformar del código de función y de los campos de datos. Y de acuerdo al bus o red que se esté utilizando se van a introducir algunos campos adicionales. A continuación se describe el encapsulamiento de una solicitud o respuesta Modbus cuando es transportada en una red Modbus TCP/IP. Cuando una PDU es transportada en una red Modbus TCP/IP, se conforma una ADU que se le van a agregar el encabezado MBAP. Se utiliza un encabezado dedicado en TCP/IP para identificar la unidad de datos de aplicación Modbus. Este se va a denominar encabezado MBAP, que significa encabezado del protocolo de aplicación Modbus. El encabezado MBAP contiene los siguientes campos. El primer campo es el identificador de transacción, consta de 2 bytes y se utiliza para el emparejamiento de transacciones. Es inicializado por el cliente y en el lado del servidor es recopilado por el servidor, recopilado desde la solicitud recibida. El siguiente campo es el identificador de protocolo, igual de 2 bytes. El valor 0 identifica el protocolo Modbus. Es inicializado por el cliente y recopilado por el servidor. Tamaño. El siguiente campo es el tamaño, consta de 2 bytes y este indica la cantidad de bytes de los siguientes campos. Va a ser inicializado por el cliente en la trama de solicitud y después es inicializado por el servidor en la trama de respuesta. El último campo del MBAP es el identificador de unidad, que consta de 1 byte. Este se usa para identificación de un esclavo remoto conectado en la línea serial o en otros buses. Es inicializado por el cliente y recopilado por el servidor. Normalmente este identificador de unidad se utiliza para comunicarse con una red Modbus Plus o con un esclavo Modbus en una línea serial a través de una puerta de enlace. Esto entre una red Ethernet TCP/IP y una línea Modbus serial. En este caso, pues únicamente vamos a trabajar una red Ethernet TCP/IP y no vamos a estarnos comunicando con un esclavo serial, así que pues no lo vamos a estar usando, pero realmente no va a realizar ninguna función relevante en este caso. Entonces, analizando la trama Modbus TCP/IP, la ADU, el MBAP header va a contener los bytes desde la posición 0 hasta la 6 en nuestro arreglo ADU que declaramos en el código. En la posición 7 del arreglo ADU vamos a tener el código de función y de la posición 8 en adelante vamos a tener los campos de datos. Es importante entender esto para saber cómo vamos a ir procesando y leyendo las tramas de solicitud recibidas desde el cliente. Entonces, pues sabemos que siempre el MBAP header va a constar desde la posición 0 a la posición 6 de nuestro arreglo ADU que estamos declarando en el código. Ahora pasemos a explicar el código y después veremos la explicación de las funciones programadas. Volviendo al código del servidor, en la función loop tenemos la siguiente instrucción, que usando el método available, la función available, obtenemos un cliente que está conectado al servidor y que tiene los datos disponibles para leer y lo asignamos en nuestra variable cliente. Si el cliente tiene datos disponibles, entramos y con un ciclo while, mientras existan datos disponibles en el cliente, los vamos leyendo con la función read y los vamos guardando en el arreglo ADU, que es el que va a contener los bytes de la trama de solicitud recibida desde el cliente. Una vez que terminamos de leer todos los datos, con la función a la función setFC le pasamos como parámetro el código de función, que como vimos en la explicación de las tramas, se encuentra en la posición número 7 del arreglo. Después, con la función digitalWrite, lo que hacemos es enviar al pin número 1 de nuestro Arduino el valor de la bobina en la posición 1. Este valor va a ser encendido o apagado. Con la función analogWrite lo que hacemos es enviar un valor PWM al pin de salida 5. Este valor PWM es el que se encuentra contenido en el registro de retención con posición 5. Con una estructura switch case hacemos un case para cada uno de los códigos de función posibles, desde el código 1 hasta el código 6.
y mandamos a llamar la función correspondiente a este código. Entonces, antes de explicar las funciones, vamos a explicar cómo se conforma una trama de solicitud y cómo se conforma una trama de respuesta para los casos específicos de cada una de las funciones. Entonces vamos a explicar la trama de solicitud y respuesta para la primera función, que es para leer bobinas, para la segunda función y así. Entonces pasemos a la explicación de las tramas y después volvemos a explicar las funciones implementadas en código. Comencemos pues con la explicación de las tramas de solicitud y respuesta para cada uno de los códigos de función. El primer código de función es el código 1, que corresponde a read coils, que es para leer el estado de los interruptores de salida, que son las bobinas. Entonces, en la trama de solicitud se compone primero del mbap header, que consta de 7 bytes. Ya explicamos qué campos contiene este encabezado. De ahí tenemos el código de función, es de un solo byte. Y este código lo que nos indica es qué función estamos pidiendo que se realice. En este caso, para leer las bobinas es el código de función 1. De ahí en el campo de datos vamos a tener 2 bytes para especificar la dirección de inicio y 2 bytes para especificar la cantidad de bobinas que queremos leer. Entonces, a partir de la dirección de inicio, vamos a leer la cantidad de bobinas que se están especificando. En la trama de respuesta se va a conformar igual del mbap header, del código de función y del campo de datos. En el mbap header lo único que se va a modificar de lo que se recibe en la solicitud es la longitud. Vamos a modificar la longitud de la trama para indicar la longitud de la nueva trama completa. Y ahí tenemos el código de función, es de un byte. Pues vamos a copiar el código de función de la solicitud. De ahí tenemos el byte count, que es para decir cuántos bytes de datos completos tenemos. Y de ahí vamos a tener el estatus de las bobinas. Este va a ser de dimensión n por un byte, donde n es igual a la cantidad de bytes de datos completos. Y esta se calcula dividiendo la cantidad de salidas de bobinas que queremos leer entre de 8. Y si el residuo es diferente de 0, lo aumentamos en 1. Entonces, aquí en el status, por cada bit vamos a representar el estado encendido o apagado de una bobina. Entonces, si tenemos la lectura de las primeras 8 bobinas, lo vamos a contener en un solo byte de datos. Pasando a la siguiente función, que es para leer las entradas discretas, prácticamente es lo mismo. Es la misma trama de solicitud y de respuesta. Lo único que va a cambiar es que ahora vamos a estar leyendo las entradas discretas, los datos de la tabla de estándares discretas. Vemos que igual el campo de datos de la solicitud se compone de una dirección de inicio a partir de la cual vamos a leer, y hay una cantidad de entradas que vamos a leer. En la respuesta pues igual vamos a indicar cuántos bytes de datos completos va a haber. Vamos a indicar el estado de las entradas, igual por cada bit va a representar el estado de una entrada. Igual calculamos la cantidad de bytes de datos completos, como en la función para leer bobinas. Pasemos entonces a leer registros de retención. Para leer registros de retención tenemos que la solicitud igual se conforma del mbap header, que son 7 bytes. Después el byte número 8 corresponde al código de función, que es el código 3 para la lectura de registros de retención. En el campo de datos vamos a tener una dirección de inicio y de ahí vamos a tener una cantidad de registros. Entonces vamos a especificar al servidor a partir de qué dirección va a comenzar a leer y vamos a decir cuántos elementos va a leer. De ahí tenemos la trama de respuesta, igual el mbap header, el campo de código de función, y de ahí en el campo de datos vamos a indicar la cantidad de bytes de datos completos que vamos a estar enviando. Se representa en un byte y la cantidad de bytes que se van a enviar de datos completos es 2 por n, donde n es la cantidad de registros. Sabemos que un registro se compone de 16 bits, que son 2 bytes, por eso se multiplica 2 por la cantidad de registros, porque por cada registro usamos 2 bytes. De ahí pues vamos a ir escribiendo los valores de los registros. Este campo igual va a ser de n por 2 bytes, ya que con 2 bytes representamos el valor de un registro. Entonces
Cada 2 bytes van a ir representando los valores del registro que se ha leído. Tenemos el código de función 4, que es para leer registros de entrada. La solicitud y la respuesta son prácticamente idénticas a la lectura de registros de retención, solo que ahora pues vamos a tomar los valores desde los registros de entrada, de la tabla de datos de registros de entrada, pero pues prácticamente es la misma trama de solicitud y respuesta que la de la lectura de registros de retención. Pasemos ahora al código de función 5. Este código lo usamos para escribir el valor de una bobina. La solicitud se compone del env header, son 7 bytes, de ahí el código de función, que es un byte, que corresponde al código de función 5. En el campo de datos con 2 bytes vamos a especificar la dirección de la bobina que se va a modificar de estado, y en 2 bytes vamos a indicar el valor que va a tomar la salida. Si es 0x0000, significa que queremos que esté en off o apagado, o si mandamos el 0xFF00, estamos indicando que queremos que esté en valor en el on o encendido la bobina. La trama de respuesta, la respuesta normal a este tipo de solicitudes, con lo que responde el servidor es con un eco de la solicitud. Entonces lo único que se hace es enviar de vuelta la trama de solicitud. Pasando al código de función 6, que es para escribir el valor de un registro de retención. Tenemos que la trama de solicitud se compone del env header, son 7 bytes, del código de función 1 byte, que corresponde al código de función 6. En el campo de datos vamos a indicar la dirección del registro que se va a modificar de valor, y en 2 bytes vamos a indicar el valor que va a tomar el registro. La respuesta normal para este código de función es hacer un eco de la solicitud. Entonces lo que va a hacer el servidor únicamente es recibir la solicitud, procesa la solicitud, escribe el valor en el registro, y una vez que lo ha hecho, envía de vuelta la solicitud recibida en forma de eco, y esta es la que va a recibir el cliente. Bueno, pues así es como se van a componer las tramas. Ahorita en la explicación del código espero se entienda un poco mejor, y pues pasemos entonces a la explicación de la implementación de funciones en código. Estas funciones, pues al igual que para la parte del Modbus serial, igual nos basamos en una librería. Esta librería se llama Modbus, es desarrollada por Luis Cantoni. Entonces lo que hicimos fue descargar esta librería de internet, ver el código y tomar las funciones que ya tenía implementadas en código, realizar unas modificaciones para que sea más entendible nuestra implementación. Y entonces por eso que ahorita no estamos usando librerías, estamos implementando directamente en el código las funciones. Pues pasemos a la explicación. Bueno, volviendo al código, ahora sí vamos a explicar la implementación de las funciones. La primera función corresponde al código de función 1, que es para la lectura de bobinas. Como vimos, los primeros 7 bytes desde la posición 0 a 6 corresponden al env header. El byte número 8, que tiene la posición 7 en el arreglo ADU, corresponde al código de función. Entonces, en posición 8 y 9 vamos a tener los 2 bytes que conforman la dirección de inicio. Entonces, en la variable starting address asignamos el byte 8 y 9. Con la función word lo que hacemos es convertir estos 2 bytes en una sola palabra de 16 bits. Entonces ya lo asignamos aquí. Después vimos que los siguientes bytes correspondían a la cantidad de bobinas que quieren leer. Estos se encuentran en la posición 10 y 11 del arreglo ADU. Entonces igual con la función word lo que hacemos es convertir estos 2 bytes en una sola palabra y lo asignamos en la variable quantity coils. Hacemos el cálculo de la cantidad de bytes de datos completos dividiendo entre de 8, y después si el residuo es diferente de 0 lo incrementamos en 1. Validamos con el primer if que la cantidad de bobinas que se quieren leer estén dentro del rango de bobinas existentes en el dispositivo. Después validamos la dirección de inicio
que la dirección de inicio sea válida y validamos que la dirección final también sea válida, esté dentro del rango. Una vez que se valida esto, entramos y procesamos la solicitud. En el byte con posición 5, este corresponde al length, al tamaño que se especifica dentro del env header. Entonces tenemos que va a ser la cantidad de bytes de datos más 3. Este va a ser el número de bytes siguientes después del byte correspondiente al tamaño. De ahí en el campo de datos correspondiente al byte count asignamos el cálculo de los números de bytes de datos completos, que está en la posición 8 de la regla ADU. De ahí, con ayuda de un ciclo for, lo que hacemos es ir escribiendo bit por bit en cada byte de datos los valores de las bobinas. Entonces leemos el valor del estado de una bobina y lo guardamos por cada bit dentro del byte de datos que vamos a enviar en la trama de respuesta. Con ayuda de la función bitWrite, que va a escribir bit por bit de un byte completo de datos. De ahí, en la variable message length, lo que hacemos es asignar la cantidad de bytes que conforman la trama de respuesta. Esta va a ser igual a la cantidad de bytes de datos más 9. ¿Por qué más 9? Porque tenemos 7 bytes que componen el env header, un byte correspondiente al código de función y otro byte que corresponde al recuento de bytes al byte count. De ahí, con la función write, lo que hacemos es escribir la trama de datos del arreglo ADU y especificamos el tamaño de esta trama. Entonces lo que va a hacer es escribir byte por byte hasta terminar con el tamaño completo de la trama. Establecemos el código de función a ninguno y termina la función. De ahí pasamos a la siguiente función, que es para leer las entradas discretas, que como vimos la trama se conforma pues casi igual. De hecho, pues es lo mismo. Lo único que va a cambiar es que ahora vamos a tomarlo de la tabla de datos correspondiente a entradas discretas. Igual por cada bit vamos a especificar el estado de nuestra entrada. Igual tenemos la dirección de inicio, la cantidad de entradas que se quieren leer. Y pues igual con la función write, client.write, lo que hacemos es escribir la trama de respuesta, enviarla de regreso al cliente. Establecemos el código de función en ninguno. Pasemos ahora con la siguiente función, que es para leer registros de retención. Esta función y la función de lectura de registros de entrada es prácticamente la misma. Lo único que va a cambiar es la tabla de datos de donde se toman los valores. Entonces voy a explicar solo esta función. Como vimos, el byte con posición 8 y posición 9 de la regla de U van a corresponder a la dirección de inicio. Esta la asignamos en starting address. De ahí tenemos la quantity registers, que es para almacenar el valor de la cantidad de registros que se quieren leer, que están contenidos en la posición 10 y 11 del registro ADU. Calculamos la cantidad de bytes de datos completos y lo asignamos en byte count. Esto se calcula multiplicando la cantidad de registros por 2. Validamos que la cantidad de registros que se quieren leer sea válida. Validamos que la dirección de inicio y la dirección final se encuentren dentro del rango de direcciones que maneja nuestro dispositivo. De ahí procesamos la solicitud. En la posición 5 de nuestra ADU tenemos el campo tamaño. Este es igual a la cantidad de bytes de datos más 3, que aquí se especifica el número de bytes que siguen después de este campo. De ahí, en la posición de ADU, la posición 8 de la regla ADU, vamos a almacenar el byte count, que es la cantidad de bytes de datos completos. Con ayuda de un ciclo for, lo que hacemos es ir leyendo la parte alta y la parte baja del registro, ya que, como sabemos, nuestra regla ADU lo que almacena son bytes
y un registro se compone de 2 bytes, lo que hacemos es con la ayuda de las funciones high byte y low byte, tomamos la parte alta y la parte baja y lo guardamos como bytes dentro de nuestro arreglo ADU. De ahí sabemos que el tamaño de la trama completa va a ser la cantidad de bytes de datos más 9. Con la función write escribimos la trama de respuesta se la enviamos de vuelta al cliente y establecemos el código de función ninguno. De ahí tenemos, como les digo, la función para leer registros de entrada. Esta es prácticamente la misma, lo único que cambia es que ahora se toma de la tabla de datos correspondiente a los registros de entrada. Igual tomamos la parte alta y baja, dividimos, como se podría decir, dividimos en dos bytes nuestro registro, el valor de nuestro registro, y lo almacenamos en nuestro arreglo ADU, que va a ser la trama de respuesta. Pasamos entonces a la función para escribir el valor de una bobina. Como vimos, tenemos que especificar la dirección de inicio. Esta se va a encontrar especificada en el byte con posición 8 y 9 del ADU de solicitud. De ahí vamos a tener nuestro valor. Este valor se almacena en el byte con posición 10 y 11 en el registro. Como vimos, si el valor es 000, quiere decir que la vamos a apagar, o si es 0xFF0 lo vamos a encender. Entonces cualquiera de estos dos valores son válidos. Si tenemos cualquiera de estos dos valores, entramos, verificamos que la dirección del elemento que se quiere modificar sea válida en nuestro dispositivo, y con esta condición le asignamos el valor booleano, ya sea verdadero o falso, a nuestra bobina en la posición especificada. Ahora, siempre que tengamos una trama de escritura, pues no vamos a tener siempre 12 bytes que van a conformar esta trama. Entonces ya especificamos que el valor del tamaño del mensaje va a ser igual a 12 siempre, en este caso para escribir una bobina. Y con la ayuda de la función write lo que hacemos es enviar la ADU que se recibe como solicitud, la enviamos como respuesta, hacemos nada más un eco. Pasamos por último a la función correspondiente a la escritura de un registro de retención. Igual vamos a tener una dirección de inicio o dirección del elemento que se va a modificar en este caso. Debemos tener el valor del registro. Si el valor del registro es válido, se encuentra dentro del rango válido, entramos a la siguiente condición, verificamos que la dirección sea válida también. Si es válido, lo que hacemos es al registro en la posición indicada le asignamos el valor especificado en la trama. Igual la trama siempre se va a componer de 12 bytes, que van a ser los 7 bytes del map header, un byte del código de función y 2 bytes de la dirección del elemento que se va a modificar y 2 bytes más del valor que va a tomar el elemento. Con la función write igual lo que hacemos es únicamente hacer un eco de la solicitud hacia el cliente, y así finaliza la función. Y pues estas son las 6 funciones que programamos. Ahorita vamos a ver su funcionamiento más adelante. Y pues ahora pasemos con la explicación del código implementado para el dispositivo maestro, que es el cliente. Ahora voy a explicar el código del dispositivo maestro, que en el caso de TCP/IP corresponde al cliente. Este código muestra la implementación del protocolo de comunicación Modbus sobre TCP/IP y se implementa para un dispositivo maestro Modbus, el cual se encarga de hacer peticiones de lectura y escritura. Se pueden hacer peticiones de lectura para leer el estado de las bobinas, de las entradas discretas, de los registros de retención y de los registros de entrada. Y se pueden hacer peticiones de escritura para cambiar el valor del estado de una bobina o el valor de un registro de retención. Como les decía en un principio, podemos usar la SP32 o la SP8266 para implementar el cliente. Yo inicialmente usé la SP32 y probé este código con la SP32 y funcionó correctamente. Después me equivoqué ahí al hacer unas conexiones en la tarjeta y
pues la quemé. Entonces, por eso ahora voy a mostrarles el funcionamiento con la 8266. Si se quiere programar en la SP32, se usa el primer include que está ahorita comentado, que es include wifi.h. O en caso de que se quiera usar la 8266, se deja el include SP8266 wifi.h. Con cualquiera de las dos tarjetas funciona el código, no tiene ningún problema. Solo cambia la parte del include. Entonces de ahí, con el define, definimos el puerto Modbus como el número 502, que es el que se usa por default para el protocolo Modbus. Creamos una enumeración como es idéntica a la que creamos en el dispositivo servidor. De ahí vamos a tener nuestro SID, nuestro identificador de la red, y nuestro password, que vamos a necesitar estos dos parámetros para poder iniciar la conexión vía Wi-Fi. De ahí especificamos con la variable servidor la dirección, la dirección IP, que en este caso la dirección IP que le asignamos a nuestro dispositivo servidor, que es una IP fija, es la 192.168.222.201. De ahí vamos a tener un cliente Wi-Fi, que es mediante el cual nos vamos a conectar a la red TCP/IP. Tenemos nuestra variable FC para el código de función. Tenemos nuestro arreglo ADU de 260 bytes como máximo, en el cual vamos a armar la trama de solicitud. Tenemos una variable para la dirección de esclavo, que en este caso, como les mencionaba al principio, sería en caso de que queramos comunicar un dispositivo Modbus TCP/IP con un esclavo Modbus en línea serial a través de nuestra puerta de enlace, pero ahorita lo único que hacemos es comunicar el cliente y el servidor en una red TCP/IP, entonces pues no es utilizado este parámetro. De ahí agregamos los encabezados de función. La primera función corresponde a la función que es la que encargada de construir la trama de solicitud de acuerdo al código de función y los parámetros que se le pasen. Y otra función que es para recibir los datos que nos manda el servidor. En el setup, lo que hacemos primero es inicializar el serial a 9600 baudios. El serial, en este caso el puerto serial, nos va a servir para visualizar las tramas de solicitud y de respuesta. De manera visual vamos a analizar las tramas para ver si está respondiendo, si nos están enviando de manera correcta los datos del servidor. De ahí imprimimos en nuestro puerto serial que estamos esperando por una conexión a la red y imprimimos el SID o el identificador de nuestra red. Con la función begin de wifi.begin le pasamos como parámetro el identificador de la red y la contraseña. Y esto es para que se establezca la conexión con la red. Mientras el estatus de la red no esté conectado, sea diferente del conectado, lo que hacemos es imprimir conectando a la red Wi-Fi y nos mantenemos ahí. Una vez que se logra la conexión, imprimimos conectado a la red Wi-Fi e imprimimos la dirección IP que le ha asignado la red a nuestro dispositivo, a nuestra tarjeta SP8266. En este caso, pues le va a asignar con el DHCP una dirección dinámica a nuestra tarjeta. Es importante verificar que esta dirección, usando la máscara de su red, debemos verificar que esta dirección se encuentre dentro de la misma red que nuestro dispositivo servidor, para que pueda haber comunicación entre cliente y servidor. De ahí imprimimos en nuestro monitor que estamos iniciando una conexión. Esto es que estamos iniciando la conexión hacia el servidor. Entonces, si llamamos a la función connect,
y le vamos a pasar la IP del servidor y el número de puerto, entonces con esa función se debe de conectar hacia el servidor. Una vez que esta condición se cumple y se ha conectado, lo que hacemos es entrar e imprimir conectado al servidor Modbus. Entonces lo primero que ejecuta el programa al iniciar son todas estas líneas en los que realiza primero la conexión a la red y después la conexión con el servidor Modbus. Una vez que ha conectado con el servidor Modbus, pues ya tenemos la función loop. En la función loop vamos a implementar diferentes peticiones, diferentes solicitudes hacia el servidor para probar cada uno de los códigos de función. Como vimos en la implementación del Modbus serial, ahí usamos únicamente las funciones de escritura. Esto porque estábamos usando el puerto serial y no era posible visualizar las tramas en el monitor serial, como lo vamos a hacer ahorita con la implementación del Modbus TCP/IP. Entonces ahorita nada más les voy a mostrar cómo funcionan las funciones para realizar la lectura de los estados de las bobinas, de los registros de retención, de los registros de entrada. Y ya y la parte de las funciones de escritura, esa ya la explicamos en la implementación serial, entonces no la voy a explicar, funciona exactamente igual. Bueno, pasamos a la explicación de la función para hacer una solicitud Modbus. El primer parámetro que se tiene es el código de función, de ahí la dirección. Esta dirección se usa ya sea como dirección de inicio para lectura de registros o de bobinas o de entradas, o se usa como una dirección para especificar qué elemento se va a modificar en el caso de funciones de escritura. De ahí tenemos la cantidad. Este parámetro cantidad se usa en los primeros 4 códigos de función. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar la cantidad ya sea de bobinas, de entradas discretas, de registros de retención o de registros de entrada que queremos leer. Este se ocupa únicamente en los 4 primeros códigos de función. De ahí tenemos el otro parámetro que es value o valor. Este se usa en los últimos 2 códigos de función, que es el código 5 y 6, que corresponden a funciones de escritura. Este valor se usa cuando se va a modificar el valor de una bobina o cuando se va a modificar el valor de un registro. Aquí se pasa el valor que queremos que tome. La diferencia entre la implementación del serial, del Modbus serial y del Modbus TCP/IP es que ahora en el Modbus serial teníamos únicamente la dirección del esclavo, de ahí el código de función y de ahí el campo de datos. Ahorita tenemos la parte del env header, los campos de ese encabezado en la implementación TCP/IP. Como sabemos, los primeros 2 bytes son para el identificador de transacción, entonces los inicializamos acá en el cliente. De ahí los siguientes otros 2 bytes son para el identificador del protocolo, que igual tiene que ser inicializado por el cliente. Y como vimos, el identificador de protocolo para el protocolo Modbus es el número 0. Después tenemos el byte, los 2 bytes que corresponden al tamaño, que este indica el número de bytes siguientes. En este caso son 6, ya que las solicitudes siempre se van a conformar después del campo de tamaño de la trama. Van a seguir 6 bytes más que van a corresponder a la dirección de esclavo, al código de función, 2 bytes de la dirección, y de ahí pueden ser 2 bytes o de la cantidad o del valor de acuerdo a la función que se vaya a pedir. De ahí tenemos que en la ADU, en la posición 6, vamos a tener la dirección de esclavo. En la dirección 7 va ya nuestro código de función, que es la PDU de solicitud, como vimos en la explicación de las tramas. A partir de aquí se empieza a conformar la PDU de solicitud. Tenemos en el 8 y 9 la parte alta y baja de la dirección. Después, con un switch case en el campo en 10 y 11 de nuestro ADU, vamos a colocar, ya sea para las primeras 4 funciones, la parte alta y baja del parámetro cantidad, o si son la función 5 o 6, que son para escribir en una bobina o escribir en un registro, vamos a escribir en el campo 10 y 11. Por ejemplo, en el caso de escribir una bobina,
Si se quiere escribir el valor 1 que representa el encendido del interruptor, en el 10 ponemos la parte alta que es la FF y en el 11 la parte baja que es 0. En el caso de que quiera apagarse, ponemos en la parte alta y baja 0, 0 y 0. Y en el caso de escribir un registro de retención, pues ponemos la parte alta del valor que se le quiere escribir al registro y la parte baja en la posición 11 del arreglo ADU. De ahí lo que hacemos es usando el puerto serial y un for, lo que hacemos es imprimir la solicitud del maestro e imprimimos usando el notación hexadecimal, imprimimos la trama que se está enviando, la imprimimos en el puerto serial para poderla visualizar. De ahí con la función write lo que hacemos es enviar la ADU, que siempre va a ser de 12, de extensión de 12 bytes, la enviamos hacia el servidor, esperamos, hacemos un delay, después mandamos a llamar a la función receive data, que esta es para leer los datos recibidos que ha enviado el servidor. Entonces en la función receive data lo que hacemos es, mientras haya datos disponibles por parte del cliente, los leemos, los guardamos en ADU y después usando nuevamente el puerto serial imprimimos la respuesta del esclavo. Igual lo imprimimos de forma hexadecimal, realizamos la impresión y ya así podemos visualizar la trama de solicitud y de respuesta en nuestro puerto serial. Entonces con esto podemos ver si realmente están realizando bien las peticiones de lectura. Entonces ahora, pues esto es el código implementado para el cliente, ya explica el código del servidor. Y pues ahora pasemos a la demostración, a ver cómo están funcionando, cómo funcionan nuestras funciones implementadas. Vamos a probar las primeras 4 funciones, que son las de funciones de lectura. Ahorita, como vimos en el código de nuestro dispositivo servidor, inicializamos los valores de bobinas, de registros. ¿Para qué? Para hacer pruebas de lectura. Entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser pedir la lectura de bobinas, de registros y comprobar, examinando las tramas en el monitor serial, que se ha realizado de manera correcta la implementación. Después de toda la explicación vamos a ver el funcionamiento. Aquí tenemos nuestra tarjeta SP8266 conectada a nuestra computadora para estar monitoreando el puerto serial. Tenemos nuestro Arduino con su SHIELD Ethernet conectado mediante el cable Ethernet al módem. Y acá pues tenemos, como en el video del protocolo Modbus serial, este LED que está conectado a la salida 5, que esa salida tiene el valor asignado, el valor de un registro de detención. Y aquí tenemos un LED que corresponde a una bobina. Como vimos, estos modificamos su estado con peticiones de escritura en el video anterior, en el video correspondiente al Modbus serial. Y pues ahorita lo que les voy a mostrar son cómo funcionan las funciones de lectura. Entonces vamos a hacer peticiones de lectura desde nuestro cliente hacia nuestro servidor. Vamos a pedir que nos diga el estado de las bobinas y el estado de algunos registros. Entonces vamos a pasar a ver en el monitor serial del IDE de Arduino cómo se interpretan las tramas y cómo recibimos respuesta desde el servidor. Para iniciar con la prueba de funcionamiento de nuestra implementación, hay que recordar que nuestro arreglo C, que es el correspondiente a las bobinas del dispositivo, inicializamos en encendido la bobina con posición 7 y en encendido la bobina con posición 0, representando estas 8 bobinas que contiene el dispositivo como un número binario sería el siguiente. Si este número binario lo vemos como hexadecimal, se correspondería al 81. Entonces, cuando hagamos la petición de lectura de las
8 bobinas que contiene el dispositivo, nos debe de devolver un valor hexadecimal 81, ya que por cada una de las bobinas se va a representar como un bit y vamos a tener 8 bits. Entonces estos 8 bits, el valor representado en hexadecimal va a ser el 81. Después vamos a hacer la petición de lectura de las entradas discretas. De las entradas discretas nosotros inicializamos en encendido o en on la de la posición 5 y 6. Convirtiendo estas 8 bobinas a un número binario sería el siguiente. Y este número binario en valor hexadecimal es el 60. Entonces vamos a hacer una petición de lectura de las 8 bobinas. Al leer estas 8 bobinas vamos a recibir un 81, y al hacer una petición de lectura de las 8 entradas discretas vamos a recibir el 60. Ahora pasemos entonces a ver cómo se reciben las tramas y se muestran en el puerto serial. En el código vamos a tener entonces la solicitud para leer las bobinas. El primer parámetro es la dirección de inicio, que va a ser la dirección 0, y vamos a leer 8 bobinas, que son las 8 bobinas que tiene nuestro dispositivo servidor. El tercer parámetro corresponde al valor, pero en el caso de funciones de lectura no se ocupa, entonces puede ser cualquiera. Hacemos un delay y después hacemos la otra petición, que es para leer las entradas discretas. Especificamos que él nos lea desde la posición 0 y nos lea la cantidad de 8 entradas discretas. Entonces vamos a ver ahora en el puerto, en el monitor serial, cómo es que está enviando las tramas y recibiendo. Tenemos aquí ya pues las tramas. Analicemos. Bueno, aquí estaba realizando primero la conexión, de ahí conecta a la red Wi-Fi. La dirección IP de nuestro cliente es la siguiente que se ve acá, esta. De ahí comienza la conexión hacia el servidor, conecta al servidor Modbus, y la primera solicitud que envía es la solicitud de lectura de las bobinas. Como sabemos, el MBAF header consta de 7 bytes, que son los siguientes: el primer byte, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Estos son los 7 bytes que conforman el MBAF header. Estos. De ahí el siguiente byte, como vimos, es el código de función. En este caso, para realizar la lectura de las bobinas, el código de función es el código 1. Después, los siguientes 2 bytes son para representar la dirección de inicio. La dirección de inicio es la 0. Y los últimos 2 bytes son para indicar la cantidad de bobinas que se quiere leer. En este caso queremos leer las 8. Por eso acá tenemos la parte baja 8 y esta es la parte alta. Entonces ahora podemos ver la respuesta del esclavo. Igual los primeros 2, 4, 6, 7 bytes corresponden al MBAP header. Después tenemos el código de función, que es el mismo. Se deja el mismo, que es el 1 para la lectura de bobinas. De ahí el siguiente byte es el byte count, o el recuento de bytes, que nos va a decir cuántos bytes de datos completos tenemos. En este caso nos dice que hay un byte de datos completos. Y ahora en el siguiente byte tenemos el valor hexadecimal que representa el estado de nuestras 8 bobinas. Como vimos, tenemos inicializada la bobina con posición 0 y 7, y su valor hexadecimal es el 81. Entonces se está haciendo una lectura correcta de bobinas. Después de hacer la operación de lectura de bobinas, la siguiente operación que hace es la lectura de las entradas discretas. Tenemos los 7 bytes del MBAP header, y aquí es el que nos importa, que es el código de función, que ahora es el código 2, que es para leer entradas discretas. Especificamos la dirección, que es la 0, y especificamos la cantidad de entradas que se quieren leer, que son 8. En la respuesta tenemos el código de función 2 también. De ahí nos dice que hay un byte de datos completo, y tenemos el valor hexadecimal 60, que como expliqué hace un rato, pues tenemos inicializadas ya 2 entradas discretas, que haciendo la conversión del número binario que representan a hexadecimal es el valor 60. Entonces con esto podemos comprobar
que realiza de manera correcta la lectura, que envía la solicitud desde el cliente o del maestro hacia el esclavo, que es el servidor. Y pues así ahorita con las instrucciones que tenemos las repite y se mantiene repitiéndolas, y aquí podemos ver cómo envía la trama que envía, la que recibe, y así es como está funcionando ahorita. Ahora pasemos a la implementación de las funciones de lectura para registros de retención y registros de entrada. Igual pues ya inicializamos algunos de estos registros, entonces pues, ahorita voy a explicar cómo están inicializados y qué valores nos debería demostrar si pedimos la lectura de alguno de ellos en específico. Pasemos pues a la explicación de cómo están inicializados y después veamos en código y en el monitor serial cómo se están recibiendo las tramas. Antes de probar las funciones hay que recordar que nuestro arreglo de registros de retención, el arreglo R, tiene inicializados únicamente el primero y segundo registro, que son de la posición 0 y 1. El primero tiene el valor hexadecimal 0x00ff y el segundo el 0x00ac. Estos son valores hexadecimales. Recordemos que los registros son de 16 bits o una palabra. De ahí en los registros de entrada igual nada más inicializamos los primeros dos, el de la posición 0 y 1, el primero con 0x0ff y el segundo con 0x02ac. Estos son los valores hexadecimales que tienen asignados nuestros registros. Ahora vamos a realizar la lectura de los tres primeros registros desde la posición 0 a la 2, en ambos casos para los registros de retención y para los registros de entrada. Entonces veamos en el código cómo se realiza esta petición de lectura. Volviendo al código, podemos ver que ahora en el loop hemos colocado la primera instrucción, que es para leer registros de retención. Le decimos que comience desde el registro en posición 0 o dirección 0 y lea 3 registros a partir de ahí. Entonces va a leernos el registro 0, 1 y 2, los 3 primeros. Hacemos un delay y después mandamos la solicitud para leer los registros de entrada. Igual empezamos con el registro en dirección 0 y leemos los 3 primeros registros. Entonces veamos cómo se están recibiendo las tramas de solicitud y respuesta en nuestro monitor serial. Pues vemos que aquí lo primero que hace es conectar con la red Wi-Fi. Esto para poder, una vez conectado, hacer la petición de conexión al servidor. Entonces nos conectamos a la red Wi-Fi, imprimimos la dirección IP que nos asignó el router. De ahí comenzamos la conexión hacia el servidor y una vez que se logra se imprime conectado al servidor Modbus. Lo primero que hacemos es una petición desde el cliente. Como sabemos, los primeros 2, 4, 6 y 7 bytes corresponden al env header. De ahí el número 8 es el código de función. Para la lectura de registros de retención el código de función es el 3. Aquí lo podemos ver. De ahí indicamos la dirección de inicio en 2 bytes, que es la 0. Y después en 2 bytes especificamos cuántos registros vamos a leer. En este caso son 3. Esta es la parte baja, esta es la alta y pues tenemos aquí el valor 3. Entonces tenemos después la respuesta del esclavo. Igual tenemos los 7 bytes del env header. Tenemos el código de función que es el 3 y de ahí vamos a tener la cantidad de bytes de datos completos. Estamos leyendo 3 registros. Por cada registro abarca 2 bytes, ya que son de extensión una palabra. Entonces nos dice que vamos a tener 6 bytes de datos completos de los 3 registros de lectura. Los primeros 2 bytes corresponden a la lectura del primer registro. Como sabemos y como vimos, este lo inicializamos con el valor 0x00ff, entonces aquí lo podemos ver en la parte alta y en la parte baja. Tenemos aquí el valor 0x00ff en hexadecimal, que es de nuestro primer registro. El segundo lo inicializamos con 0x00ac, aquí podemos ver su valor igual en la trama de respuesta. Y el tercer registro pues no está inicializado, tiene únicamente el valor 0, entonces vemos aquí el valor 0.
Ahora, después de eso, vimos que hace un delay y de ahí manda una solicitud con código de función 4, que este código indica la lectura de registros de entrada. Le decimos que inicie en la posición o dirección 0 y nos lea 3 registros. De ahí en la trama de respuesta tenemos el código de función 4. Tenemos que hay 6 bytes de datos completos, ya que estamos leyendo 3 registros y la cantidad de bytes de datos completos es igual al número de registros por 2 bytes, entonces son 6. Vimos que el primer registro lo inicializamos con el valor 0x0ff. Aquí podemos ver que aquí está el valor. De ahí el segundo registro está inicializado con 0x02ac. Podemos verlo aquí. Aquí vemos que está haciendo la lectura correctamente. Y el tercer registro pues no está inicializado, tiene valor 0. Entonces aquí tenemos que nos está arrojando un valor 0. De ahí pues se repite esto en las siguientes peticiones. Se va repitiendo. Y pues así es como se prueba las funciones de lectura, las primeras 4 funciones de lectura. Y pues así es como se realizó la implementación del protocolo Modbus sobre TCP/IP.